A sus 55 años está más vigente que nunca, con sus espectáculos y personajes que encarnan como nadie al ser popular venezolano. Como tantos otros grandes del humor, tuvo una infancia áspera, marcada por la temprana muerte de su madre. A los 17 años, después de recibir una golpiza, decidió irse de su casa e iniciar una aventura que lo llevó a vivir en la calle, pero a la vez a mostrarse como uno de los actores cómicos más talentosos en medio de tantas adversidades. Es justicia decir que su trabajo y su fama le quitaron al actor cómico el estigma con el que siempre se asoció. Este es mi invitado esta noche. Les habla el Chuya. Certificado de locución 23449, adscrito al Consejo Nacional Electoral. Sama, me encanta lo que haces, todo tu llanto, todo tu lamento, pana. Es increíble. Me encanta. ¿Quién eres tú? ¡Por favor! Escarlata, una mujer vino y me dio una lata. No, esto no me puede estar pasando. Esto no me puede estar pasando a mí. No, esto no me lo merecía yo. Ahí te se va a poner Popi. Ya, el payaseo si no te descuadro, que tú no me haces pi. Ay, callero, ya va, espera un momentito. ¿Sí? ¿Tú no tienes besitos de coco por tu sitio? ¿Besitos de coco? Sí, besitos de coco. Bueno, tiene besitos de coco, besitos de níspero, Sí. de auyama, Ah. besitos de mortadela. Uy. Emilio Lovera es mi invitado esta noche. Buenas noches y bienvenido, Emilio. Buenas noches, Shirley. Qué Gracias. placer tenerte aquí en el programa. Más placer para mí. Emilio, cuando uno revisa tu biografía, sí le dejas claro a la gente, cuando mete tu nombre en el motor de búsqueda, que tú no le has mentido a todos los que te siguen sobre su trayectoria. Pero hay un episodio en tu vida que está ausente en esa biografía, y es el trauma que significó para ti tus primeros años de vida, la muerte de tu madre cuando tenías 4 años de edad y tu convivencia con tu padre. ¿Por qué, a pesar de tu enorme éxito, esa historia no es conocida y decidiste hacerla pública no hace mucho? Pues yo me crié en una situación difícil, y es como cuando te encierran injustamente y después te permiten salir y dices, pero no vayas a decir nada, no vayas a hablar mal de nosotros, pues. Por otra parte, yo no quería surgir dentro de un medio como la televisión dando lástima. Vamos a ir al show de este chamo que el papá le pegaba, vale, pobrecito, vamos aunque sea a colaborar con él. Yo no quería eso. Yo quería que la gente fuera a divertirse y que sintiera que yo le estaba dando un buen espectáculo y que valía la pena pagar por ese espectáculo. Cuando yo empecé en esto, una de las cosas que hacían los antiguos humoristas venezolanos era aconsejar a los nuevos sobre cómo contestar entrevistas, sobre cómo vestirse, cómo comportarse y esas cosas, porque eso nadie lo hacía. A nadie le interesaba un comediante en los años 80. Es ahora, con el boom actual de la comedia, que dan cursos, madres me presentan a sus hijos y me dicen, él quiere ser humorista, yo le dije que tenemos que ir para que usted le dé un curso. O sea, cuando yo estaba chamo daba pena eso, daba vergüenza. Incluso era más penoso que ser músico, que ya era fuerte. ¿Qué recuerdos guardas de esos primeros años de tu vida? Pues mira, guardo los recuerdos buenos y los recuerdos malos. Obviamente los recuerdos buenos serían malos para cualquier otro niño, pero para mí eran maravillosos. O sea, cuando había gente en mi casa era día de descanso. Cuando la Navidad, cosas así, eran relativamente agradables, pues. Yo siempre estuve solo, siempre leí mucho. Yo vivía prácticamente encerrado en un cuarto con muchos libros
Y parece mentira, pero en vez de ganar el hábito, perdí el hábito de la lectura. Pero sí, yo en aquella época me sabía el diccionario, porque era uno de los pocos libros que estaban ahí. ¿Eras un niño triste? Yo creo que sí, de alguna forma la alegría viene como por el rechazo a la tristeza. Y yo sentía que no destacaba más que en esto, pero que en esto destacaba especialmente con cosas que no buscaba, que no elaboraba profundamente, sino que simplemente naturalmente me quedaban graciosas. Entonces, yo intenté ser deportista, pero nunca fui el mejor. Cosa que dice que yo siempre intenté ser bueno en algo. Entonces, intenté dibujar y dibujé bien, pero no fui el mejor. Intenté correr y corría rápido, pero no era el más rápido. Pero intenté ser gracioso y sí me resultó, porque siempre había una competencia de payasitos en el salón, pero la gente a mí me hacía silencio. Siempre tuve esa facultad de que cuando yo iniciaba una frase, había gente que mandaba callar. Así como, Emilio va a decir algo. Y entonces había un silencio sepulcral mientras yo hablaba y después venía el estallido de risa. Había un reconocimiento en la escuela, pero ¿qué pasaba en la casa? ¿Cómo era ese trato entre tú y tu padre? No había prácticamente trato. Mi padre fue un tipo... sus amigos me explicaban posteriormente que él había estado encerrado en la Seguridad Nacional, lo habían parado en el ring y todas estas torturas, y él había salido muy afectado de ahí. Luego de eso se casó, tuvo a mí y a mi hermana, y se separó de mi mamá. Y luego, a mi mamá morir, él como que nos recogió. O sea, dijo, yo no voy a dejar que la gente hable mal de mí, y nos recogió y nos llevó, pero nunca por nosotros, sino simplemente tal vez por lo que fueran a decir. O sea, mi papá no me ponía la mano encima a menos que viniera a gran velocidad la mano. Y fue realmente muy, muy cruel, pero yo creo que era porque estaba un poquito tocado. Emilio, ¿qué tipo de maltrato te sometió tu padre? ¿Maltrato psicológico, físico? Él era bien variado, era creativo, pero es rudo decirlo porque él tiene parientes y defensores. Él era, digamos, otra persona para sus hermanos, otra persona para sus amigos. Yo creo que si hubiesen visto un video, de haber existido la forma de grabar un video con lo que él hacía, hubieran dicho, como dicen algunos, que eso era un montaje, que eso no era. Pero me acuerdo de uno que me causó mucho terror. Yo no vivía en esa casa, pues yo era un niño pequeño y en esa casa cuando llegamos había una perra pastor alemán que era muy, muy brava. O sea, nosotros no nos le acercábamos. De esos perros que cuando tú te acercas a la reja te enseñan hasta la muela al juicio y no paran de ladrar. Entonces, yo no sé qué tanto la conocía él porque no era de él tampoco. Pero él un día me sacó a mí y a mi hermana al patio donde no salíamos por la perra. A mí me amarró de una columna y a ella de la puerta de las escaleras y soltó la perra. Entonces la perra corría de un niño a otro y yo recuerdo a la perra con la boca aquí como haciendo así y ladrando y el salivero. Y bueno, yo no sé cómo me dio un infarto ahí. ¿Cómo se crece sin afecto, sin amor? Pues un niño crea su propio mundo y se da las explicaciones que no le dan. Entonces, mi explicación era que yo merecía eso que estaba pasando y que debería aprovechar las cosas buenas que eran ya como mucho, que era como
como adicional, como gratis, como demasiado para mí, y me debería conformar con eso, y así crecí. Fue muy tarde, fue después de viejo que yo me di cuenta que las cosas no eran como eran, pero yo creo que yo salí bien librado de eso. La gente de aquella época que después me comentó, que decía que no daban medio por mí, o sea, ellos estaban apostando que yo iba a terminar drogadicto en la cárcel o algo así. Para esas situaciones cotidianas, Emilio, que te enfrentas con el maltrato, me decías que cuando venían los golpes venían no frecuentes, pero sí fuertes en el momento que sucedían. No, ¿Pero eran sistemáticos y fuertes. ¿En cuántas oportunidades te pegó tu padre? No hay número. ¿Qué secuelas dejó esa crianza tan severa en tu vida adulta? Yo pienso que una persona que vive con violencia aprende o a vivir con violencia o a odiar la violencia. Para mí fue lo segundo, a mí no me gusta la violencia, no me agrada la violencia, detesto la violencia, y mucho menos la violencia familiar. O sea, la violencia entre cuatro paredes, contra personas de tu sangre, eso no lo tolero de ninguna forma. Entonces, pienso que lo tomé de la mejor manera, a pesar de que nadie me lo recomendó ni nadie me lo enseñó. ¿Cuándo fue el momento que decidiste terminar, escapar de esa realidad? A los 17 años por primera vez fui a la playa. Yo había ido, digamos, con la condición de la casa, pues en las condiciones de la casa. Pero por primera vez fui a la playa fue porque por primera vez fui libre y obviamente fue fugado. Y entonces me robé una colchoneta con la firme intención de devolverla y ponerla donde estaba tal cual. Y se quedó en el carro del amigo que me fue a buscar. Alguien se dio cuenta, algo pasó, me pidieron la colchoneta, no apareció. Y vino una mano y no fue de cambur y bueno, me partió este caimán que tengo dibujado en el lomo de la nariz. Y una cicatriz que tienes allí. Este que está aquí. Y entonces se partió arriba, el tabique abajo, todo. Y entonces yo no sabía qué me había pasado. Y entonces me paré tan valiente y me quedé así. Y entonces yo veía los chorritos de sangre así. Y entonces mi papá me dijo, ¿qué? ¿Te paras ahí para que te vean? Entonces, en ese momento yo entendí, esto no está bien. Esto es como exagerado. Me parece exagerado. Y entonces recogí en una bolsa de basura que decía tipo A, 40 litros o 40 kilos, algo así, y metí las franelas chinas, que era mi ropa, porque el blue jean lo tenía puesto y los zapatos los tenía puestos. Las franelas chinas, amarré la bolsa y salí de mi casa y no regresé más nunca. ¿Y a dónde te fuiste a vivir? A casa del amigo que tenía la colchoneta en la playa, que era el pana, pues. Y entonces él sabía más o menos cómo era la cosa en mi casa y me ofreció. Entonces otro amigo me llevó y me quedé allá. Pero tú viviste en la calle, tengo entendido que incluso llegaste a entregarte la vida del alcohol. ¿Cómo superaste y saliste de esa situación? Pero eso me lo vas a responder al regreso. Hacemos una pausa, continuamos con Emilio Lovera aquí en Shirley.